Algunas cosas quedaron en claro después de tantas operaciones. La carta permite entender perfectamente que Alberto Fernández no es un títere de Cristina Fernández de Kirchner. Ella misma cuenta lo difícil que ha sido, aunque sea reunirse con Alberto Fernández, mal podría manejarlo. Cuando señala que las 20 veces del año fueron iniciativas de ella, queda muy claro que hay una gran libertad de acción de la que dispone, como no puede ser de otra manera, por otra parte, Alberto Fernández. Y también queda claro que el gobierno no solo no dilapidó dinero, sino que se quedó corto en lo que podía ofrecer a las actuales necesidades de la gente. Y por último, también queda claro que nunca pidió la renuncia de Martín Guzmán. 3 mentiras manejadas durante todos esos días. No es un títere de Alberto Fernández, no fue dispendioso el gobierno de Alberto Fernández, ni se pidió renuncia del ministro Martín Guzmán por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Pero también quedó en blanco, sobre negro, la subejecución del déficit fiscal acordado. Y es así que es una explicación del error cometido por no haber sido tan generosos como se podía. Había colchón para darle más a la gente y no se hizo. Tal es el discurso de la carta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Acaso porque creyeron que se ganaba y que lo que sobraba podía servir para afirmar hacia noviembre la ventaja final? Pero el gobierno estaba mal dateado, evidentemente, sobre lo que sucedía en el pueblo. Alguien con influencia o varios cercanos hicieron una pésima lectura de una realidad que Cristina Fernández de Kirchner concebía muy diferente cuando anunciaba que así como estaban, así se viene la derrota, te digo, así perdemos. No, quédate tranquila, no va a ser como vos decís. Era el diálogo, evidentemente. La subejecución dejó sin usar 900.000 millones de pesos, según mis cálculos, y esa plata cambiaba la historia. Lo tremendo es que, mientras la mafia de Clarín, Nación, denunciaba que estaban metiendo plata a lo tonto en la provincia, ¿se acuerdan? Que decían eso, están metiendo plata, porque se les antojaba a ellos. Y lo que sucedía en realidad era que se estaba retaseando un dinero que se guardaba con el propósito, suponemos, de ir más adelante con más efectos positivos hacia noviembre, si total las PASO estaban aseguradas, con un resultado más o menos plausible. Esto es lo que el gobierno creía, y esto es lo que empujó a tomar decisiones que evidentemente tenían a Cristina Fernández discutiendo por teléfono o en cada reunión privada que tenían. Pero lo que duele de todo lo que dijo Cristina son las operaciones desde adentro. Las malditas operaciones que se hacen por aquellos que la segunda línea de las personas que más nos importan hacen mucho daño. Son los que se asocian con los medios corruptos, con los medios mafiosos, para pasarles datos, para darle títulos y para enfermar siempre a esos medios que ya están enfermos contra Cristina Fernández de Kirchner. Porque lo que se leía no tiene nada que ver con la realidad. En fin, todo esto era políticamente aceptable si efectivamente tenían la vaca atada para ganar la elección. Pero me parece que era un grave error si la situación era al revés, y efectivamente fue al revés. Lourdes, buen día. Muy buen día, Víctor Hugo. Mucha claridad en medio de tantas especulaciones y operaciones que se vivieron en las últimas horas. Y esa vertiente me parece que es la clave en la carta de la vicepresidenta, porque todos entendieron, y así lo asumió el propio presidente Alberto Fernández, que el resultado de las elecciones tiene que ver con un desánimo económico. Y un párrafo de la carta, publicada el día de ayer, dice: confío sinceramente que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. Y habla del año pasado. Con ocasión a presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser de 4,5% del Producto Bruto Interno sin pandemia, a partir de marzo de 2021. Ahora, cada punto del Producto Bruto Interno en la actualidad es alrededor de 420.000 millones de pesos. Y un dato
que resalta y destaca la vicepresidenta. A agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era de 2,1%. Es decir, falta ejecutar, según la misma previsión presupuestaria, 2,4% del Producto Bruto Interno, es decir, más del doble de lo ejecutado. Y restan solamente 4 meses para terminar este año, con esta pandemia y con la delicadísima situación social. Me parece que ahí está la clave. Lo que le está pidiendo la vicepresidenta de manera pública y abierta y sorteando y saltando todas las operaciones, es que el presidente honre esa voluntad. Y acá no se trata, Víctor Hugo y Fernando, no se trata de nombres, no se trata de fichas, no es una pelea entre Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. Lo que está en juego es quién cumple lo prometido en ese 2019. Le pide a Alberto que honre la voluntad popular, que cierren los números, pero con la gente adentro. Víctor Hugo, Lourdes, a todo el equipo, buen día. He sido presidenta durante 2 periodos consecutivos, dice Cristina Kirchner. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la Gran Depresión del año 30. Soportamos corridas cambiarias permanentes, el asedio de los fondos buitres. Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía. He sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos argentinos y las argentinas. Eso nunca va a suceder conmigo. Un fragmento más, Víctor Hugo, Lourdes, de esta carta, que en realidad es una carta que pone blanco sobre negro. Es una carta que abre una puerta. Hay que salir de la lógica, que sí es la lógica de la oposición, pero no debe ser la lógica del campo nacional y popular, de pensar que esta carta busca quebrar. Esta carta busca lo que vos analizabas al principio del programa, Víctor Hugo, poner las cartas sobre la mesa, desmantelar el rol de la oposición desestabilizadora. Es la oposición quien busca desestabilizar, no Cristina Kirchner. Aquí todo está claro. Las preguntas empiezan a hacer ahora. ¿Cómo esto que sucedió ayuda a fortalecer la unidad? Y no perforar o seguir profundizando para que se llegue a un quiebre. La pregunta empieza a ser entonces si la dirigencia política del gobierno va a estar a la altura de lo que el pueblo está exigiendo. Hoy la angustia, que a uno le parece humildemente, porque no puede hablar en nombre de todos, la angustia de muchos hombres y mujeres, trabajadoras, pueblo argentino, ya no es si discutieron o no discutieron, porque ya quedó claro, ya quedó claro hasta el porqué. La angustia es si se va a poder resolver o no, y la respuesta es sí se va a poder resolver si cada uno entiende el rol que les ha dado la historia a través del voto popular. De la carta surge que no hay títere, como decía recién. No lo hay, evidentemente. La presidenta dice que de las 20 veces que se reunieron, 19, en todos los casos fue ella la que le dijo a Alberto: puedo ir por Olivos, podemos hablar, podemos reunirnos. No había otra cosa que un pedido de reunión. Esto es valioso de saber, aunque lo supiéramos antes. Yo nunca, jamás fui penetrado por la información de Clarín o Nación de que estábamos en presencia de un títere. Era un invento, pero la gente lamentablemente puede creer ese tipo de cosas. Y de la carta surge que no hay para nada un títere en Alberto Fernández. Por el contrario, estaba muy bien plantado y hasta podría decirse antipático, entre comillas, con la presidenta o con la vicepresidenta, que para mí sigue siendo presidenta en los términos en que esas cosas no cambian nunca. Está muy claro que no ha habido alguien que gobernó en las sombras. Si tenía todo ese trabajo para llegar a Alberto Fernández, no estaba gobernando Cristina Fernández de Kirchner, y esto es saludable, porque el que tiene que gobernar, y lo ha hecho evidentemente para nosotros, y nunca nos bajamos de esa idea, fue Alberto Fernández. De un lado y de otro lo que tienen es la responsabilidad de arreglar esto. Cuidado con las segundas líneas. En todos los órdenes de la vida, la segunda línea tiene intereses de que su jefe, de que su persona más representativa esté arriba de otras personas cuando hay algunas formas diversas de poder. Esa es la gente que hace daño. Los que pasaron datos contra Cristina Fernández de Kirchner al maldito periodismo basura y de guerra que tenemos que sobrellevar en la Argentina. Cualquiera que habiendo tomado el teléfono alguna vez, desde la Casa Rosada, desde Olivos, desde donde sea, pasó un dato contra Cristina Fernández de Kirchner, en realidad estaba traicionando a Alberto Fernández. No hay Alberto Fernández sin Cristina Fernández de Kirchner, como también no hay manera de que haya Cristina Fernández de Kirchner separándose de este gobierno.
como dijo el Pepe Mujica, tienen que apechugar, tienen que tomar decisiones que permitan estar de cara a ese pueblo ansioso, anhelante, emocionante, que los votó en el 2019. Ese pueblo les creyó a la amistad que habían reconstruido, le creyó a la sonrisa, le creyó a los abrazos y le creyó a las promesas. Ese pueblo es el que merece que hagan lo que sea posible para poder arreglarse, porque de lo contrario, a ese pueblo le van a estar quitando nada menos que el poder que el pueblo les concedió, pero al no tenerlo ellos tampoco lo va a tener el pueblo, y se lo van a dar a la derecha, de Clarín, de Milei, de Macri, a gente que ya sabemos perfectamente para dónde puede empujar el país, hacia esa extrema derecha terrible que está asolando el mundo. Ya no es solo una responsabilidad frente a cada uno de ellos, tienen una responsabilidad en la historia, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Si esto se llega a romper, habrá, sí, empezado a terminarse la última esperanza de un pueblo que confía ciegamente en que las cosas pueden ser mejores, más justas, que pueden ser sublimemente la expresión de un mundo mejor. ¿Están preparados para eso? Ojalá que sí, porque de otra manera, qué desaliento, qué ganas de largar todo, los micrófonos, la radio, las cámaras. ¿Para qué sirve nada si ellos llegan a no encontrar un camino para reverenciar a ese pueblo que ha creído tanto en ellos? Acá la vicepresidenta está poniendo esas cartas sobre la mesa, como titula Página 12 el día de hoy, y de alguna manera cuenta cómo soportó estos 2 años operaciones, ¿no? Ella dice, no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre el espacio político. Esto porque ayer se acuerdan que circuló que habían aceptado la renuncia de Guado de Pedro, que es una fuente que salió desde el mismo entorno presidencial, y después salieron a desmentirlo. Y automáticamente, Víctor Hugo y Fer, se me vino a la cabeza, ¿se acuerdan la foto? La famosa foto del cumpleaños de Fabiola, que también se filtró desde el entorno íntimo, porque eran muy pocos los que estaban en ese salón festejando el cumpleaños de Fabiola. Entonces, me parece que acá Cristina dice, no es solamente contra mi persona, sino contra el espacio político. Está pidiendo, está haciendo un clamor al presidente que retome el eje central del Frente de Todos. La pelota ahora la tiene el presidente. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con Biondi? ¿Qué pasa con Biondi después de esto? ¿Cree Alberto en lo que está diciendo la presidenta o no? Evidentemente también empieza a haber un tiempo que se acota para las decisiones que por supuesto las debe tomar el presidente de la Nación y nadie más. La postura de un sector del gobierno está clara. Ahora las decisiones son del presidente. Y creo que ese es el equilibrio que se pretende. Es el equilibrio que se pretendía cuando se votó esta fórmula de gobierno. Sumado, por supuesto, a Massa en un rol de tender puentes en este momento. Insisto con esta idea. Estoy convencido que si cada uno comprende con claridad el rol que tiene dentro de este frente, esto se puede subsanar. Ahora, para subsanar, digo, Biondi es algo para resolver, ¿eh? Digámoslo claramente. Sí, Víctor Hugo, porque la carta además conjuga todo, conjuga datos, pone fechas, evidencia un diálogo que existió y por momentos no existió, habla de cuestiones económicas, habla de responsabilidades políticas, trae al presente precisamente la voluntad popular, exige movimientos en el gabinete, denuncia, porque lo que hace con el vocero presidencial, por supuesto, es una denuncia. Entonces es una carta que cuando uno la empieza a desmenuzar, tiene todo. Por eso uno te veía que no podía realmente parar de leerla, porque no es una carta, por supuesto, que tiene sus puntos y sus comas, pero es puramente lo gramatical, porque no puedes detenerte, hacer la pausa. Mira, yo la recibí y estaba viéndote, Víctor Hugo, y prefería verla y leerla con vos, sí, porque era más fácil, ¿no? Gráficamente, en pantalla gigante, y fue una compañía para toda la audiencia, y eso fue muy bueno. Y a diferencia de lo que hoy plasman los diarios que dicen tensa la pulseada, lo pone contra las cuerdas, yo al contrario, yo leo unas líneas de la vicepresidenta en donde reconoce primero que estos 2 años
las decisiones las tomó el presidente. Claro. Durante 19 reuniones yo iba y le decía no solamente al presidente, sino a parte del gabinete, que así no íbamos a tener buenos resultados en la micro. En la macro sí, y es donde dice, no podemos seguir votándole al Fondo Monetario Internacional. Cuando habla de ajuste fiscal y el bolsillo flaco de las familias argentinas, es lo que ella venía alertando, pero se lo bancó. Ella dice, durante 2 años yo lo venía advirtiendo y me decían, tranquila, te estás equivocando, Cristina, vamos bien, pero ahora fue el pueblo el que dijo basta, y ella es la que dice, bueno, me parece que es momento de relanzar el gobierno. ¿Es ahora o no es nunca? Me sumo a algo que vos decías, Lourdes, recién, Víctor Hugo, y no es por halagarte, que no te hace falta, pero sí, qué bueno que es esto que vos decías, que Lourdes decía... Preferí verla. Sí, preferí verla y escuchar en tu voz, la voz de Cristina, porque lo expresaste de una manera que era el sentido de la carta. Quiero decir, en la lectura tuya, Víctor Hugo, se notó la firmeza del texto, pero también esa posición que uno entiende que lo que busca es soluciones. Y estaba eso claro, ¿no? Digo, y me parece que hay que tomarla así la carta, que ahí está el desafío. En esto que vos ayer también decías, Víctor Hugo, qué error aquellos que creen que para fortalecer a Alberto hay que criticar a Cristina, ¿no? Qué error que es ese, y viceversa, y viceversa, ojalá entienda. Hablando a lo que dije antes de esta noticia del destape, firmada por Roberto Navarro, Alberto Fernández dijo, voy a ordenar el gabinete y terminar con esta discusión, ya lo tengo bastante avanzado, deben faltar pocas horas para que tengamos novedades interesantes, Sí, después de estos días convulsionados, ahora el presidente asegura que sí tiene ya esbozado el nuevo esquema dentro del gabinete, pero también apuntan a que Sergio Massa puede ser una figura fuerte, pero no sería ahora, sino a partir de noviembre, es decir, después de las elecciones. Y también se está hablando, empezó a sonar Daniel Scioli y Julián Domínguez, recordemos, el ex titular de la Cámara Baja y el actual embajador de Argentina ante Brasil, como nombres que podrían estar participando de manera activa en lo que ya se empieza a decir el nuevo gabinete. Bueno, claro, ya un nuevo gabinete, me parece que está, es una definición fuerte del presidente comprendiendo la situación. Ahora digo, esperemos que se termine la discusión, porque en cómo quede el gabinete se puede terminar la discusión o empezar una nueva. Quiero decir, ¿qué va a pasar con las renuncias presentadas? ¿Se aceptan o no se aceptan? ¿Cuáles se aceptan? Porque hasta ahora el sector que presentó renuncias fue exclusivamente el kirchnerismo. Se acepta un par de estas renuncias. ¿Con qué se reemplaza? ¿Se va a mantener en el ministerio, en los ministerios, el equilibrio del frente? Bueno, ojalá que sí, para terminar definitivamente con esta discusión. Bueno, no van a poder hacer todo como vos estás queriendo que se haga o como yo lo pretendería. Lo que me interesa de esto, Fernando, de lo que tomo nota, es de que no hubo un vale 4. Claro. El vale 4 era la destrucción de todo. Mi felicidad, si así podemos llamarla, de ciudadano, es que con esta declaración, con esta charla con Roberto, con nuestro colega Roberto Navarro, de Alberto Fernández, no está cantándole el vale 4 a ese retruco que dio Cristina Fernández de Kirchner, mucho más que Alberto Fernández, a lo que rodea al entorno de Alberto Fernández, y además la explicación de cómo ha sido la historia, y esto se ve que no se puede discutir de ninguna manera. El presidente tenía 2 caminos, o va a un vale 4, que Cristina se equivoca en esto y en lo demás, etcétera, y tenemos eso, un tuit fuerte, o un reportaje que Alberto Fernández tiene 1000 lugares donde dice, haceme una nota y voy a decir cosas, o dice esto que le ha dicho a Navarro. ¿Va a relanzar el gobierno como le pide Cristina o no? Bueno, eso es lo que yo intentaba decir. Yo lo que digo, yo también celebro que el presidente haya bajado la espuma y dice, bueno, a ver, vamos a terminar con esto, vamos a cambiar el gabinete, listo. Fenómeno, me parece que eso es saludable. Lo que quiero decir es que una cosa es el gesto político, que es lo que está haciendo el presidente y que es para celebrar, pero en los nombres se va a leer si hay una intención de hacer un cambio y si se escuchó la carta de Cristina. Quiero decir, es la segunda etapa. Como primera etapa comparto con vos, Víctor Hugo. Listo, el rol del presidente es responsable, es decir, señores, acá paramos esto. Vamos a cambiar el gabinete. Bueno, si ese gabinete refleja la unidad política concreta
del frente es una cosa. Ahora, no es que uno quiera que ponga los nombres, que yo no sé, yo no tengo ningún nombre para nada. Lo que sí digo es que que la conformación del nuevo gabinete va a abrir un nuevo escenario de mayor fortaleza o de posibles nuevas discusiones. La mañana.